Susan. Bien, ahora que estamos grabando, vamos a comenzar presentando a la psicóloga Eugenia Escalona. Ella egresó de la Universidad San Sebastián, tiene un máster indisciplinar en estudios de prevención de la violencia de género, Universidad de Salamanca, España, un doctorado en psicología, convención sistémica, cognitiva y neurociencias, y también es coordinadora de difusión del Centro de Estudios Sistémicos CESI. Y ahora también, por otra parte, tenemos también al psicólogo Felipe García Martínez, quien también es doctor de magíster y es psicólogo de la Universidad de Concepción de Chile. Es escritor e investigador, director del Doctorado en Salud Mental de la Universidad de Concepción, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESIP Chile. Ahora, sin más que agregar, los dejo con la expositora Eugenia. Muy bien, hola a todos y todas. Me alegra que hayan personas de México, ahí zapatecas, todo pasando. Y a las personas de Chile, muchas gracias. Talcahuano aquí presente, maravilloso. Yo les hablo desde Concepción. Nosotros vamos a tratar de hablar un poquitito de cómo se transforman las vidas en la era digital. Y en tanto a eso, también vamos a hablar de cómo nosotros empezamos a hacer aportes desde Latinoamérica. Entonces acá tenemos que ir pensando de que la intervención terapéutica siempre va a estar adaptada a los territorios en donde nos situamos. Las herramientas tecnológicas no es algo nuevo para los psicoterapeutas. Desde la terapia sistémica nosotros nos engolosinamos cuando empezamos a tener el teléfono en los años 80 y Milán incluso hacía modelos de entrevista telefónica previa a la consulta para recabar datos de los consultantes, para que nosotros nos pudiéramos ir reconociendo incluso sin que hubiera un contacto visual. Entonces acá es súper importante que empecemos a darnos cuenta que nosotros trabajamos en relaciones eh, de manera adaptada, que nosotros vamos utilizando herramientas dialogales para podernos conectar en los contextos emocionales, sociales, simbólicos en los que está el participante de la terapia. Entonces acá no solamente vamos a pensar en intervenciones que son individuales, sino que también intervenciones que son de un carácter relacional. ¿Ya? Entonces acá la pandemia, el COVID-19 nos hizo confinarnos, nos hizo empezar a utilizar de manera más frecuente las tecnologías y esto nos empezó a llevar a definir nuevamente la terapia, definir nuevamente los cambios terapéuticos, tener que empezar a ver cómo lo hacíamos para poder lidiar, ¿cierto?, con estas nuevas formas de intervención. Y ahora que se fue la pandemia, hay personas que, producto de algunos de los beneficios que tiene esta terapia, han decidido dejarla como una nueva forma de intervenir. Y esto nos ha permitido también llegar a otras partes que nosotros no llegábamos. Ahora hacemos la terapia en la casa de los participantes de estos procesos terapéuticos y eso nos lleva a hacer técnicas distintas, nos lleva a acelerar algunos procesos que antes se demoraban. Entonces, vamos a hablar de algunos elementos que van a ser muy entretenidos. ¿Ya? Como, como temario, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es ver los conceptos claves de la terapia sistémica. Voy a hablarles un poquito de las adaptaciones que son necesarias para la época digital. Vamos a hablar de herramientas digitales que complementan la terapia y vamos a hablar de elementos éticos. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir, ¿cierto?, a eh, lo que para nosotros es más entretenido, que es la terapia sistémica. Nosotros trabajamos desde la terapia sistémica breve. Y aquí, eh, ¿qué es una de las cosas que nos hace diferente a otras modalidades? La terapia breve trata de ser eficaz, trata de conseguir cambios en el menor tiempo posible y cambios que sean de segundo tiempo, ya que la persona efectivamente se desarrolle un nuevo estilo de procesar la realidad y de actuar sobre ella. Y lo vamos a hacer desde el ir destrabando, de ir explicando, ¿cierto?, cuáles son los aspectos de la sanidad, ya que la persona
como es experta en su vida, nos va a ir guiando a cómo entiende el estar eh, saludable, cómo entiende el crecimiento, cómo entiende sus procesos de maduración. Y en esa colaboración, en donde el participante de la terapia nos muestra su meta, donde la participante de la terapia nos muestra cuáles van a ser los elementos de suficiencia relacional, nosotros vamos a ir avanzando. Lo bonito, ¿cierto?, de este modelo es que en esta orientación al futuro, quien participa de la terapia es responsable en el cambio, es protagonista del éxito. Y su sistema de pertenencia y su grupo de apoyo y las personas que están en su contexto van a ser también personas que van a ir activando habilidades, que van a empezar a activar competencias. Nosotros cuando pensamos en las intervenciones, vamos a pensar en los factores extraterapéuticos y los vamos a activar a través de tareas, a través de conversaciones terapéuticas, a través de ritos, a través de invitaciones a estas personas al box. Y una de las cosas bonitas que nos trae la era digital es el hecho de que ahora podemos invitar amigos y amigas a la sesión, en donde podemos hacer videoconferencias con personas que ni siquiera viven en la misma localidad, pero que son parte de nuestra red de apoyo, que son parte de lo que nos nutren, ¿ya? Entonces, vamos haciendo una perspectiva que es mucho más amplia, que se adapta mucho más. Y, y en eso, ¿cierto? La persona va desarrollando otras formas de autorregularse. Em, y va desarrollando otras formas de ejercerse en los distintos contextos en donde se trabaja. Entonces, aquí también nos pasa, incluso como lo van a ver en los distintos módulos del diplomado, que nosotros no tenemos una visión patologizante de las personas. Vamos a entender que los procesos de enfermar no son solamente desequilibrios bioquímicos, sino que son mecanismos que nos permiten mantener la homeostasis, nos permiten adaptarnos, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es ir observando cómo se mueve el malestar como una herramienta, cómo la persona puede empezar a aprender a elaborar y a desactivar esta herramienta que ya no le está siendo útil para poder ir encontrándose con nuevos estilos de funcionamiento. Entonces ya no estamos en una lógica lineal, estamos en una lógica que es circular, ya no estamos haciendo que la persona venga acá como a padecer, sino que se vuelve un agente activo y también empezamos a ver, oye, hay cosas que hemos hecho para adaptarnos y que en eso no nos podemos culpar, no nos vamos a revictimizar, sino que vamos a ver estos elementos funcionales se pueden aplicar de nueva forma y por eso nosotros vamos siempre a ir utilizando los recursos, las fortalezas de la participante de la terapia y vamos a empezar a hacer que estos procesos ya estén más pensados de manera individual. Cuando los docentes les hagan clases en el diplomado se van a dar cuenta que si bien nosotros hablamos de esquemas terapéuticos y de procesos, todos estos se van adaptando en un traje a la medida del sistema consultante, donde las transformaciones van a estar medidas desde las sensaciones que tiene él o la participante de la terapia y que nosotros lo que hacemos es eh, consolidar estos aprendizajes, ordenar estos aprendizajes y que de esa manera empezamos a desarrollar nuevas alternativas. Entonces, con estos principios claros, ¿cierto? En donde tenemos la orientación al futuro, que consideramos el contexto, que utilizamos los recursos, que colaboramos, que somos breves en el tiempo y que estamos en la solución, nos vamos a ir a cómo vamos a empezar a hacer estos elementos en la era digital. ¿Vamos bien? Me hacen con la manito. Algún gestecito para que yo sepa que vamos avanzando bien, que se entiende y no hay dudas. Súper. Gracias, Jimenita, por decirme.
Entonces, acá las intervenciones mediante dispositivos van a ser una herramienta que, insisto, no es novedosa dentro de los procesos psicoterapéuticos, que ya los venimos usando desde la invención del teléfono, y a los que son más viejos, sí, ocupábamos cartas para recaptar a pacientes. Al Milton Erickson le gustaba escribir cartitas a sus consultantes para poder hacer seguimiento, para poder ver cómo han avanzado en las actividades terapéuticas o incluso para consolidar aprendizaje o dar nuevas metáforas. Entonces, esto es algo que ha sido parte de la terapia tradicional, y aquí lo que vamos a ir pensando es, oye, la presencialidad pareciera ser que ahora es una opción más que una cuestión que sea excluyente. Y ese desafío de cómo vamos a pensar el proceso terapéutico, si vamos a hacer que esto sea cara a cara o sin caras, va a hacer que podamos decir, ¿cómo me enfrento a la persona? ¿Cómo me enfrento a la conversación? ¿Cómo construyo un espacio para que acá empiecen a ocurrir elementos distintos? Y Y también en esto tenemos que ir viendo cuáles son las funciones en donde vamos a estar, porque el psicólogo está habitando en distintos lugares. De hecho, pareciera ser que nosotros incluso hemos forrado las líneas de lo que es un psicólogo. Porque tú le vas a preguntar qué es un psicólogo a un educacional, a un jurídico, a un laboral, a un clínico, a un comunitario. Todos van a dar una definición distinta de cuáles son nuestras herramientas, de cuáles son nuestras formas de aplicar, de cuáles son nuestras funciones sociales. Entonces, ahora que además de tener todos estos contextos de roles, de cargos, de funciones, también tenemos otras redes. ¿Ya? Los que somos más viejitos sabemos que había una web que era como una primera oleada donde era informativa, era estática, donde las páginas web estaban diseñadas y que no se podía interactuar mucho. Era como ir a buscar información y que éramos agentes pasivos. Pero ahora nos encontramos con una web que tiene una segunda ola, que está basada en la interacción, donde tenemos foros, tenemos blogs, tenemos redes sociales, tenemos wikis, tenemos un montón de formas de interactuar, y donde el profesional de la salud mental va a adquirir roles distintos en cada uno. ¿Por qué? Porque en los espacios, foros, blogs, redes sociales, puede tener un elemento más de promoción de la salud mental. Eh, l- Mac me dice si aparece muy pequeño el cuadro de la diapositiva. ¿El resto lo ve bien? Me avisan, porfa. O le escriben ahí para saber si esto es algo Sí, solo. se Lo ve ven bien. bien, no hay problema. Mac, entonces tienes que abrir, ¿cierto? Ampliar el marco de la diapositiva, ¿ya? Em, y en estos lugares, como los blogs, los foros, las redes sociales, lo que vamos a construir es un papel de promoción de la salud mental. Vamos a tener un papel de ser referente. Incluso hay personas que se psicoeducan a través de las redes sociales. Y ahí nos pone un desafío que es muy importante. Em, Como profesionales, chuta, voy a ir buscando seguidores, voy a ir buscando clics, o me posiciono desde ser un divulgador científico. ¿Cómo filtro la información que le voy a entregar a las masas? ¡Wow! Son elementos que no conversamos en la universidad, son elementos que a veces tenemos que vivir en secreto. Son elementos que incluso se viven con vergüenza, porque chuta, me tengo que hacer un Instagram profesional para encontrar a participantes de terapia, donde tengo que abrir y hacer una posición frente a la cámara para que existan personas que puedan psicoeducarse sobre temas de salud mental y buscar herramientas en la interacción psicoterapéutica. Entonces acá la transformación de la era digital nos va a llevar a distintos niveles de cuestionamiento, ¿ya?
Y eso hace que nosotros tengamos que pensar en cómo vamos a ocupar las herramientas de interacción digital. Y ahí nos aparece la computación persuasiva, donde vamos a utilizar las tecnologías para influir en el comportamiento de las personas, ojalá de manera positiva, y donde vamos a poder, por ejemplo, hacer promoción de hábitos saludables, donde podemos a decir, oye, herramientas para que tú puedas autorregularte, 3 tips para poder estudiar, 5 tips para enfrentar la ansiedad. Y en eso vamos a tener esta posición de nosotros de cómo vendemos la salud mental, pero también hay otros más mateos, más informáticos, que están haciendo aplicaciones para poder hacer el seguimiento de actividades diarias, seguimiento de estados emocionales, recordatorio de aplicación de estrategias de desconexión digital, recordatorios para empezar nuestras meditaciones o incluso, ¿cierto? Podemos hablar de nuestros procesos y retroalimentar a los participantes de la terapia a tomar cambios. Entonces, la, esta oportunidad que nos entrega, por ejemplo, TikTok de hacer videoblogs cortitos, de poder hacer cápsulas informativas cortitas, van a ser elementos que van a ir cambiando también la forma en que yo voy a asistir a la conversación terapéutica. Y eso es un desafío de cómo desmitifico cosas, de cómo tengo que hablar de ahora no solamente mi rol y mi enfoque, sino que tengo que conocer los otros. Y en eso los docentes que han elegido para el diplomado de, de terapia sistémica hablan de los distintos modelos, utilizan metáforas de los distintos modelos para que así nosotros podamos ir también pensando en intervenciones que no solamente sigan una metáfora hegemónica, sino que podamos hablar entre los distintos enfoques, entre los distintos modelos. Que eso también nos ayuda a que el posicionamiento de la psicoterapia sea mucho más inclusivo y mucho más respetuoso de nuestros sistemas consultantes. En la siguiente línea, ¿cierto? Que nosotros también hemos observado como una apertura de estas eras digitales tiene que ver con las inteligencias ambientales, ¿ya? Tenemos equipos de tecnología que recolectan, que procesan datos. Aparece este concepto tan bonito del Internet de las cosas, que por ejemplo mis lamparitas están conectadas a el Internet y yo desde el celular puedo cambiar los tonos. Por ejemplo, ahora me ven más amarillita porque en la noche necesito luz cálida, donde por ejemplo tu Smart Watch lo que va a hacer es retroalimentarte de, oye, llevas muchas horas sentado. Hay sensores de temperatura que prenden la estufa o que prenden el aire acondicionado, en donde nos va a avisar, ¿cierto? Alexa, si es que se abrió una puerta, o vamos a tener enchufes inteligentes que van a cortar el suministro eléctrico para poder aumentar la eficiencia energética. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, chuta, aquí tenemos un gran desafío. ¿Cómo empiezo a integrar en las actividades terapéuticas estos factores? Como por ejemplo, tenemos que hablar de perfiles sensoriales para que la persona pueda ocupar las luces de una manera en que no se active la ansiedad. De cómo ahora puedo ocupar este mismo smartwatch que me avisa si estoy mucho tiempo sedentario, que me recuerde elementos como palabras de afirmación, que me entregue alguna aplicación, un rastreo emocional, que por ejemplo la aplicación para las personas que menstruan te dice cuándo se va a acercar el periodo para que tú entiendas que esos días tu sensibilidad y tu nivel de energía va a estar distinto y no te sobrecargues.
cómo la psicoterapia empieza a meterse en la inteligencia ambiental como un elemento donde podemos hacer metaanálisis y que le permite al consultante, al participante de la terapia, comprenderse en más niveles. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso de estos desafíos de la era digital? Y, y en eso también nos va a pasar de que nosotros estamos con el concepto creo que se llamaba computación ubicua, ¿ya? Que estamos tan integrados a las tecnologías en estos entornos cotidianos que nuestros relojes, nuestros celulares, nuestros computadores están interactuando en todo momento con nosotros y que nosotros tenemos una relación de consistencia con ellos. Entonces, incluso muchas de nuestras oportunidad de ingresar a los contextos terapéuticos va a estar desde ahí, de, oye, hay canales para cuando tú estés con una crisis emocional, puedes escribir en hora segura para que un profesional de la salud mental te acompañe, que puedes ocupar el chat de Fono Infancia, si que estás superada por una experiencia de maternaje o paternaje, que Salud Responde puede ayudarte a, si es que estás con un malestar físico leve, moderado, a tomar medidas de apoyo, medidas paliativas para ese dolor y no necesariamente tener que ir al servicio de atención primaria y urgencia. ¿Sí? Entonces, incluso estos elementos nos van a servir para poder ir pensando en intervenciones digitales eficaces. Ya no va a tener que el consultante esperar una semana para saber qué puedo hacer con este desborde emocional que está presentando mi hijo o hija. Voy a poder ocupar una herramienta más cercana y eso me va a permitir incluso aumentar la alianza de trabajo, porque me doy cuenta que las estrategias que entrega un profesional psicólogo son eficientes. Nosotros incluso cuando enseñamos estas cosas vamos integrando también tareas que vayan en estos niveles, que se ocupen los distintos estilos comunicacionales. ¿Ya? Ahí Felipe también nos va a hablar en esta segunda parte de las terapias de asistencia virtual, las terapias de biofeedback, donde nosotros podemos tratar fobias, donde tenemos entornos simulados, donde tenemos distintos elementos que nos permiten empezar a cambiar la forma en que realizamos estos procesos. Y aquí también me gustaría que pudiéramos ver que hay elementos que son bonitos. Tenemos motivaciones digitales, ¿ya? Tenemos incluso la posibilidad de nosotros programar mensajes para nuestros consultantes. Me gusta mucho que hay, por ejemplo, canales de difusión de psicólogos donde dicen, mira, el día de hoy está esta canción que podemos escuchar, hoy nos vamos a juntar por Zoom a meditar, oigan, las personas que tienen que enfrentar la paz, estas estrategias las podemos regular. Eh, el poder generar información que sea como comible por las personas, que sea cercanito, ¿cierto? En las videoconsultas, donde la propuesta, porque muchos le tenían miedo, esta cuestión de que no va a ser cara a cara, voy a perder lo del lenguaje no verbal, encontrarle un valor incluso superior a los silencios. Mis consultantes muchas veces nos reímos porque cuando alguien te conoce en una alianza de trabajo, tú te das cuenta cómo está por el formato en que escribe, por los stickers que utiliza, por los links que te empieza a mandar de Instagram. Incluso nosotros nos reímos mucho porque a veces decimos, chuta, oye, ¿sabéis que no estoy bien con este proceso de término de la relación? Porque ya me empezó a aparecer la tarotista que me dice que él va a volver a las 3 de la mañana. Incluso utilizamos estos elementos digitales para decir, mira, si el algoritmo te está diciendo estas cosas es porque estás consumiendo eso. ¿Qué hacemos para cambiar el algoritmo?
¿Qué hacemos para cambiar los contextos en los que estamos habitando? Y ahí es donde vamos a tener ciertos elementos muy entretenidos, donde por ejemplo están, como les decía, las aplicaciones de seguimiento del estado de ánimo. Existen juegos que se programaron exclusivamente para que la persona pueda ir desarrollando inteligencia emocional, pensamiento realista, resolución de problemas, habilidades sociales, e incluso juegos que no son para eso y que ustedes, por ejemplo, se conecten a jugar Roblox o Minecraft con sus pacientes infantos juveniles y conversar de lo que se está haciendo, el para qué se está haciendo, no solamente genera alianza, sino que ayuda a también construir nuevas formas de procesar la realidad. Em, la terapia asistida por inteligencia artificial va a ser un elemento interesante porque ahora la persona del terapeuta ya no va a tener que desgastarse tanto en chuta. ¿Dónde tengo mi libro de 200 tareas en terapia? Hoy, chuta, ¿dónde está ese artículo que escribió Rodrigo Mardones sobre el duelo para poder dar una tarea? ¿Dónde está el libro de Felipe García donde habla de cómo ocupar herramientas después de un evento altamente estresante? Puedo incluso decirle a la inteligencia artificial, eh, estoy con una consultante, este es su motivo de consulta, estoy trabajando con esto, dame 3 ideas eh, de tarea que pudiera trabajar en este caso desde tu modelo. Y así, y en un formato que sea de envío de WhatsApp. Y te hace incluso hasta los emojis para que la conversación se sienta bien. ¿Sí? Entonces, eh, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a utilizar la tecnología para aliviarnos como personal terapeuta. ¿Cómo voy a utilizar la tecnología para responder de manera más cálida, para poder hacer una mejor alianza? La mensajería para mantener la comunicación entre sesiones. ¿Cómo voy a disponer de ella? Cómo, por ejemplo, puedo integrar incluso los modelos más clásicos. Es decir, ya, yo voy a ocupar el genograma, voy a ocupar un mapeo relacional y lo voy a proyectar en la pantalla y lo podemos hacer a través de Canva, si es que no me gusta ocupar muchas herramientas, o incluso proyecto una lámina del PowerPoint y nos empezamos a armar en conjunto. Pero tiene que haber este elemento de la curiosidad de la persona, el terapeuta, la creatividad de la persona terapéutica, porque o si no, la herramienta no cumple la función, si no la herramienta no empieza a moldarse en un plan de trabajo. Y somos nosotros los encargados de hacer metaanálisis de nuestro funcionamiento, de cómo me está funcionando esta herramienta, de cómo está impactando la alianza. Y ahí es donde voy a finalizar, ¿cierto? Mi parte para que pueda hablar Felipe, que vamos a hablar un poquitito de la ética, ¿ya? La APA hace hincapié de que la aplicación de las normas éticas son las mismas que en la intervención presencial, ¿ya? Nosotros tenemos que hablar acerca de establecer la alianza terapéutica, se trabaja dialogalmente en eso. Rodrigo siempre se encarga de hacer el primer módulo y nos habla de estrategias para poder generar una buena alianza de trabajo, aplicación de un consentimiento informado, que ahí debemos de rayar la cancha, tenemos que decir, oye, ¿qué vamos a hacer con las sesiones? ¿Las sesiones se graban, no se graban? ¿Cómo voy a utilizar tu información? Porque hay psicólogos que hacen psicoterapia a través de TikTok con gente mirando. Porque hay psicólogos que hacen videoblog de hoy mi paciente esta semana tuvo esto y comparten información. Donde muchos dicen, ah, pero si nadie se va a dar cuenta porque no dije el nombre, pero la persona sabe qué es su historia. ¿Ya? Y acá tenemos que tener esto de cuáles van a ser mis prácticas, porque acá es importante la fidelidad a nuestro participante de terapia, la lealtad a las técnicas que están probadas científicamente, que yo tengo que dar información veraz. Y en eso se incluye, y está bien decir, ¿sabes qué? Esa información no la manejo, ¿sabes qué? Yo en este estilo no voy a trabajar,
tenemos que ser honestos, porque dentro de nuestros principios deontológicos está la no maleficencia, la beneficencia, el desarrollar autonomía y justicia. Entonces, la comunicación, preocupémonos de que siempre esté basada en las actividades terapéuticas, en el entendimiento, para que la persona pueda ir creciendo, ¿ya? Em, Alejandro, yo en eso, como dije, voy a ser veraz y honesta. Yo no sé si existe algún paper que contraargumente sólidamente las críticas epistemológicas de Migón, eh, pero probablemente Felipe lo sepa y si no, lo tendremos que buscar y vamos a ir avanzando ahí, ¿ya? Em, Felipe, ahí cuando tú quieras puedes iniciar tu exposición. Perfecto, muchísimas gracias Eugenia por tu presentación. Quiero agradecer a todas las personas que están hoy día presentes, ¿no? Las 150, 161 personas presentes, y en especial a Andrea y Carlos ahí, que les veo la cara, veo el rostro, y siempre agradezco mucho tener algunos auditores, ¿no? Que estén con su cámara encendida. Así que muchas gracias a ustedes. Y bueno, si alguien más quiere sumarse a esta idea de prender las cámaras, yo lo agradecería mucho, ¿no? Voy a hablar de lo mismo que ha hablado Eugenia, pero más desde una óptica más científica, en el sentido de mostrar evidencia o qué nos dice la evidencia actualmente respecto a cada uno de los elementos que nos comentó Eugenia. ¿Ya? Por eso le puse innovaciones de la terapia sistémica breve para la era digital, la evidencia. Bueno, yo tengo una edad que seguramente dobla a la gran mayoría de las personas que están aquí presentes, ¿ya? Y los que no, cerca de doblarlo, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo comencé a hacer psicoterapia, no existían los teléfonos celulares, no existía internet, ¿no? Y obviamente muchas cosas con las cuales ustedes nacieron, ¿ya? Y por lo tanto, mi inducción, más que inducción, ¿no? Mi inmersión en la psicoterapia probablemente fue en una época que no se parece en nada a la actual. Y de hecho, antes del año 2020, más de alguna vez tuvimos que suspender una atención con algún usuario porque no podía asistir presencialmente por distintas razones, por enfermedades, por lejanía, etcétera. Y simplemente decía, bueno, si te vas a otra ciudad, nos despedimos, ¿no? Y le buscaba algún terapeuta que a lo mejor pudiese continuar con la terapia en esa otra ciudad, ¿no? No se me pasaba por la cabeza, aun cuando ya existía el WhatsApp y el Skype, no se me pasaba por la cabeza hacer atención online, ¿no? Lo online, que sí lo tenía incorporado dentro de mi trabajo, se da fundamentalmente a través de clases, no a distancia a otros países, que lo hacía antes de 2020, pero la atención clínica online ni siquiera se me ocurría, ¿ya? Cosa que cambió, por supuesto, con la pandemia. Y la pandemia me vio obligado a continuar online con los consultantes que ya estaba trabajando y durante un buen tiempo no recibí pacientes nuevos porque no tenía idea cómo poder trabajar con ellos, ¿no? Sin conocerlos personalmente. Yo creo que en parte esta edad, no quiero decir avanzada, pero sí mayor que ustedes, ha llevado que hoy día, a partir de la experiencia ganada tanto en atención presencial como online, hoy día privilegio trabajar con personas presencial, al menos la primera sesión, y luego continuar online, porque no tengo problema con online, pero quiero conocer a la gente, ¿no? Porque soy, insisto, a la antigua, ¿no? De esto de tener contacto cara a cara y no solamente ver el rostro, sino también los gestos, el olor, ¿no? Todo lo que implica una interacción física, ¿no? Entonces, claro, yo atiendo solamente a gente que vive en la zona de Concepción, pero claro, después de una primera sesión presencial, si es necesario, se hacen atenciones online, ¿no? Y eso se debe simplemente a comodidad, gusto, porque la evidencia dice otra cosa, y eso es lo que yo quiero mostrar hoy día, ¿ya? Vamos a hablar de cuatro aspectos, aunque el apoyo digital a la salud mental va más allá de estos cuatro aspectos, tal como lo mencionó Eugenia. Vamos a hablar de la atención telemática o online, de la inteligencia artificial vamos a hablar específicamente de los chatbots, ¿no?
que son estos chats automáticos que te van contestando y orientando cuando estás pasando por alguna situación de salud mental, ¿no? Las aplicaciones móviles en salud, que es mHealth, y el uso de la realidad virtual y aumentada, que probablemente estas cuatro cosas es la que tiene más antigüedad, ¿no? Porque se usa desde antes, profusamente desde antes de la pandemia. Bueno, atención online, ¿no? Yo creo que gran parte de las personas que están hoy día escuchando esta exposición eh, han hecho o hacen atención online. Eso implica una serie de ventajas que son importantes a la hora de lograr una atención, ¿no? Por ejemplo, que ya no necesito desplazarme y por lo tanto yo puedo atender a alguien que está en España. Por ejemplo, durante la pandemia atendí una colega, o sea, una colega, una paciente que estaba viviendo en Suiza, ¿ya? Pero que había iniciado su atención aquí en Chile, ¿no? Eh, lo segundo es ya no hay necesidad de contar con espacio físico para atender, ¿no? Que es un costo importante que asumimos los psicólogos que atendemos presencial. Necesitamos oficina. Y acá, obviamente, un espacio privado con las adecuadas indicaciones, ¿no? Para hacer una buena atención online, entre ellos que se vea la mitad superior del tronco hacia arriba, entre otras cosas. Pero eso obviamente ahorra mucho recurso económico por parte del terapeuta, con lo cual incluso el terapeuta podría ofrecer eventualmente atenciones a un precio más bajo, por cuanto no tiene que arrendar box ni nada por el estilo, ¿no? Tiene desventaja también. Yo diría la mayor desventaja que yo he visto es que genera una brecha socioeconómica. No todo el mundo tiene una buena señal de internet o buenos equipos para conectarse o quizá incluso la disposición para poder aprender las nuevas tecnologías para poder conectarse. Entonces, claro, o sea, yo puedo probablemente con más facilidad hacer una atención online con una persona joven que con una persona de tercera edad, con una persona urbana más que rural y una persona con mayores ingresos económicos por sobre las personas que tienen menos ingresos, ¿ya? Por lo tanto, no es la panacea, o sea, igual tiene dificultades, ¿no? Pero, ¿qué dice la evidencia? Aquí están viendo un artículo. Yo te voy a compartir principalmente metaanálisis o revisiones, ¿no? Porque la metaanálisis lo que hace es agrupar muchos estudios, por lo tanto, dan una respuesta más exacta respecto a la utilidad o no de las distintas opciones que hoy día existen. Y respecto a esta comparación de la atención telemática versus la psicoterapia cara a cara, ya tenemos evidencia suficiente para indicar que está en empate, ¿ya? Es decir, no hay diferencias significativas entre la atención online y la atención cara a cara, ¿ya? En la gravedad de los síntomas, ya de cualquier tipo, ansiedad, depresión, estrés o lo que sea, ¿ya? Y por lo tanto, al no haber diferencias significativas, entonces eso indica que la atención online es tan útil como la atención cara a cara. No hay diferencia, ¿ya? Yo creo que aquí importa un elemento eh, para mí de relevancia, que es la comodidad que puedan sentir tanto el terapeuta como el consultante para la atención online. Si se sienten cómodos, entonces esto va a funcionar bastante bien, ¿ya? Pero si se sienten incómodos, entonces probablemente eso signifique uno. Eh, Dice acá que no hubo diferencia entre ambas inmediatamente después del tratamiento o en el seguimiento, ¿ya? Es decir, en el seguimiento se mantiene la no diferencia entre ambas atenciones. Uno puede pensar que quizás la atención online, a lo largo del tiempo, a medida que van pasando los meses, la persona a lo mejor recae con más facilidad, pero no es así. No hay diferencia entre ellos, ni en mejoría general, ni en funcionalidad, ni en relación terapéutica, ni en satisfacción del usuario, además de la mejora en los síntomas que ya había indicado. Sin embargo, en la atención telemática grupal, contribuyó puede ser también un taller grupal, ¿no? Online, ¿no? Versus un taller grupal presencial. Acá sí encontramos diferencias entre los dos tipos de atención. ¿Y qué nos dice la evidencia? Bueno, aquí hay tres elementos de resultado. Primero, los tamaños del efecto
entre las condiciones arrojaron diferencias no significativas en la efectividad, excepto 3 estudios que mostraron una efectividad superior en las intervenciones cara a cara. ¿Ya? En otras palabras, los talleres grupales o las intervenciones psicológicas grupales cara a cara son en parte superiores a la intervención online de tipo grupal. Por lo tanto, esta ya nos dice que lo grupal a lo mejor ahí no va a resultar igual que una atención individual. En general, esto es una revisión porque los estudios que existen de comparación entre ambas modalidades no tienen diseños muy robustos y por lo tanto es muy difícil dar una respuesta taxativa. En otras palabras, se trata de estudios no tan bien hechos. ¿Ya? Y tercero, por lo mismo, que es prematuro señalar que el tratamiento en línea es tan eficaz como el cara a cara en condición grupal. No se puede afirmar eso. ¿Ya? Entonces, claro, ya tenemos una distinción. Quiero agregar algo más acá. La atención telemática online podría verse beneficiada además por la inteligencia artificial. Por ejemplo, con la creación de algoritmos que funcionen como supervisor o coterapeuta, ¿ya? Que te vaya avisando a partir de la lectura que haga de la interacción, tanto lo verbal como lo no verbal, incluyendo dilatación pupilar, cambio en el color de la piel, cambio en las microexpresiones faciales, indicar, por ejemplo, si vas por buen camino o vas por mal camino, si hiciste una pregunta que incomodó o una pregunta que alivió. Entonces, imagínense que te están haciendo una atención online, de repente te da un informe arriba, esa pregunta que hiciste le generó calma, ¿ya? Entonces, claro, tú puedes tomar la decisión frente a esa indicación de a lo mejor perseverar con ese tipo de exploración o dejarlo de lado. No, no, ahí la inteligencia artificial funcionaría como asistente, no funcionaría como quien decide, ¿no? Porque, claro, tú puedes sentir que esto te corta la espontaneidad. Sí, efectivamente, todo trabajo inicial tiende a ser poco espontáneo, ¿no? Cuando ustedes hacían sus primeras entrevistas psicoterapéuticas, eran bastante poco espontáneos, están ahí con quizá incluso con una ayuda a memoria que les decía qué preguntar, qué pasaba si se sentían en blanco, etcétera, ¿no? O sea, siempre cuando estamos aprendiendo algo, genera obviamente falta de espontaneidad, pero cuando ya se acostumbren a leer estas indicaciones, en paralelo con que te aparecerá en la pantalla, te dirán algo, ¿no? Te dirán, no sé, que la pregunta X o quizá en este minuto el consultante se está sintiendo cansado, ya se está agotando, ¿no? A lo mejor tienes que cambiar el tono, etcétera. Entonces tú puedes tomar o no tomar esa indicación que te está haciendo. Si me preguntas si existe eso, ya no tengo idea si existe o no, es una idea, ¿ya? Pero no sé si eso se ha creado o no. Si alguien de ustedes trabaja en inteligencia artificial, a lo mejor sería una buena idea, ¿no? Crear este coterapeuta virtual y venderlo para que sirva de apoyo a terapeutas que a lo mejor necesitan de esa asistencia, ¿ya? Pero eso sería una ventaja de la inteligencia artificial apoyando la atención online, ¿ya? Bueno, lo segundo es el uso de chatbots. Los chatbots ya son capaces de orientarte en caso de crisis. Yo inventé un diálogo acá y usé el Copilot, ¿ya? Le puse estoy triste, acabo de terminar con mi pareja, cosa que no es cierto porque estoy bastante bien con mi pareja, pero eso le puse al chatbot porque el chatbot no tiene idea si es cierto o no es cierto lo que le estoy escribiendo. Y me responde, no, lamento mucho escuchar eso, terminar una relación puede ser doloroso y es completamente normal sentirte triste. ¿Te gustaría hablar más de lo que pasó? Y le coloco, me gustaría hablar de lo que pasó, es que no lo entiendo, estábamos tan bien. Me dice luego, lamento que estés pasando por un momento difícil, a veces las situaciones pueden cambiar de manera inesperada y es normal sentirse confundido o abrumado. ¿Te gustaría contarme más? Sí, pidió hablar conmigo, su voz sonaba rara, sentí que algo malo había pasado, la llamé y me lo dijo, no quería seguir conmigo, no fue clara en las razones. Me responde el chat, lamento mucho escuchar eso, terminar una relación puede ser muy doloroso, especialmente cuando no se entienden bien las razones. Es normal sentir confundido y triste, ¿no? Entonces ustedes están notando que tiene una forma de responder medio esquemática, que es un problema que tiene hoy día los chats, ¿no? Que es un poco esquemático, pero que sí da respuesta a lo que yo le estoy diciendo, ¿ya? Y que de determinada manera podría servirme de alivio, ¿ya? Ya le pongo al final, estoy confundido, estoy triste y enojado, y me dice, lamento que te sientas así, es completamente normal experimentar una mezcla de emociones, especialmente por una ruptura. A veces puede ser útil identificar y nombrar cada emoción que estás sintiendo. ¿Ya? Y le doy las gracias, ¿no? De nada, estoy aquí para ayudarte en lo que necesites.
Bien, yo me sentí cómodo, no me puso mala cara, no me hizo una pregunta inapropiada, no me cambió de tema, no se distrajo pensando en la mortalidad del cangrejo y no me cobró. ¿Ya? Entonces, si pensamos en esas ventajas, quizás un chatbot podría perfectamente servir de apoyo para intervención en crisis cuando no hay disponible un psicólogo que pueda tomar directamente esta situación. Considerando los avances de la inteligencia artificial, yo creo que hoy día un chatbot que reemplace al trabajo del psicoterapeuta no existe, aún. Pero vamos hacia allá, ¿no? A todos estos intentos de tener respuestas de este tipo a través de algoritmos vienen desde el año 70, 1970, con el programa ELISA, que imitaba el tipo de preguntas que se formulaban desde la terapia central en el cliente, en la persona, de Rogers, ¿no? En terapia rogeriana. Entonces ya en los años 70 existía un sistema de este tipo, pero claro, los rogerianos era típico, háblame más, cuéntame más de eso, usar un poco la empatía, el reflejo y eso, ¿no? Que un poco más simple quizá que ya introducirse en lo que a la persona le estaba pasando y dar sugerencias pertinentes. Ahora, ¿qué dice la evidencia respecto al uso de chatbot? Porque se está haciendo, ¿no? ¿Qué nos dice? Ahí hay un artículo, ¿no? Yo siempre coloco acá los artículos si usted quiere leerlo directamente, pero ¿qué nos dice acá? Los chatbots mostraron efectos significativos a corto plazo en comparación con las condiciones de control, en la mejora de síntomas depresivos y ansiedad en general, calidad de vida, bienestar, estrés, entre otras. En otras palabras, tienen efectos significativos. Es mejor el chat que, por ejemplo, un grupo control inactivo o un grupo control en lista de espera. Lo que ya es una ventaja, ¿no? Es decir, si una persona pide una hora en un sistema público y resulta que la hora en el sistema público está para, no sé, 2 meses más, es mejor que se atienda por un chatbot que esperar esos 2 meses. Hay diferencias significativas entre el chatbot y la condición control. Sin embargo, los efectos a largo plazo en la mayoría de los resultados de salud mental no fueron estadísticamente significativos. ¿Qué significa eso? Significa que esa diferencia que se da entre los grupos en el seguimiento se reduce. Los cambios provocados, probablemente un alivio momentáneo, probablemente quizá el cambio que genera en la expresión emocional, ¿no? El contarle a alguien lo que me pasa, ese efecto va reduciéndose en el tiempo. ¿Ya? Insisto, a mi entender, eso se debe a que los chatbots no están elaborados hoy día, pero si hace una intervención más eh, eh, pertinente, yo creo que los efectos sí pueden manifestarse a largo plazo. ¿Y qué facilita una mayor eficacia? La personalización, lo que implica que la inteligencia artificial o chatbot debiese funcionar como una máquina de aprendizaje, es decir, que vaya aprendiendo de la interacción y por lo tanto vaya siendo cada vez más pertinente, personalizado en sus diálogos y la respuesta empática, es decir, que te responda como me respondía el chat acá, ¿no? O sea, lamento esto, yo entiendo que esto puede ser doloroso, es normal sentirse confundido. Esa cosa empática que tenía el chatbot también ayuda a que el resultado sea más eficaz. Por lo tanto, si al chatbot le agregamos una capacidad de aprender de la interacción y del diálogo con esa persona en particular, entonces esto va a funcionar mucho mejor. A todo esto, hasta el día de hoy, las personas, si bien se sienten mejor con un chatbot que con una persona, que la no atención, siguen prefiriendo la atención real a la atención por chatbot, incluso en condiciones que no son de atención psicológica. O sea, cuando ustedes escriban un WhatsApp y se dan cuenta que en el WhatsApp está respondiendo una máquina, ustedes se decepcionan un poco, porque necesitan que alguien los escuche. Y eso sigue funcionando así, ¿ya? Un elemento importante también en los usos de chatbot es que ojalá el chatbot no se note que es un chat. Es decir, que pase lo que se llama la prueba de Turing, ¿no? La prueba de Turing, esa prueba que ideó Alan Turing en los años 50 para determinar si una inteligencia artificial efectivamente era capaz de reemplazar a la inteligencia humana o no. Y que se ve reflejado, por ejemplo, en una película paradigmática, una de las mejores películas que he visto en mi vida, como Blade Runner, ¿no? La de la película de los 80, donde se intenta averiguar si el interlocutor es un androide o un humano a través de la prueba de Turing.
¿ya? Entonces, si en otras palabras yo dialogo con un chat, pero no me doy cuenta que es un chat, entonces eso significa que ha llegado a una evolución tal que ya este chat podría reemplazar perfectamente al ser humano. Y eso todavía no ocurre, pero puede ocurrir. ¿Y qué va a pasar cuando ocurra? Ay, no sé. No sé a qué nos vamos a dedicar. Quiero agregar una cosa más acá, ¿no? Cuando no hablé de esto de televisión telemática, pero nosotros nos ganamos un proyecto en España donde vamos a hacer una comparación entre la atención cara a cara y la atención online individual con jóvenes con diagnóstico de depresión para reducir los síntomas de depresión a través de mindfulness, un grupo, y intervenciones positivas, otro grupo. Ese proyecto que nos ganamos en España, es un grupo de investigación liderado por Carmelo Vázquez, vamos a empezar a ejecutarlo luego porque lo ganamos recién, va a tener, como si nos cuenta un poco complejo, 4 grupos, ¿no? Incluyendo claro, 4 grupos: cara a cara mindfulness, cara a cara positiva, telemática mindfulness y telemática positiva, ¿ya? Y vamos a ver cuáles de estos 4 grupos tienen un efecto mayor en la reducción de los síntomas depresivos. Se lo planteo esto principalmente para mostrarle que esto lo estamos investigando, ¿ya? Y estoy yo involucrado en algunos de estos estudios. Y me acordé de eso por esto, porque también estamos programando un proyecto de investigación para probar aplicaciones móviles de salud. ¿Qué es una aplicación móvil? Una app, ¿no? Una app que tú puedes descargar de tu celular. Hay varios disponibles, ¿no? Acá está el Diario, está también acá, lo que tengo yo instalado acá, ¿no? Tengo varios instalados, ¿no? Aplicaciones. Y esas aplicaciones, por un lado, van monitoreando tu estado emocional, pero también te van dando ejercicios o reflexiones, tips, ¿no? Que pueden contribuir a una mejor salud mental. Y acá en pantalla pongo los dos más populares que están en inglés, que es el Webot y el Strength, ¿no? eh, que son justamente aplicaciones móviles que tú puedes descargar, que estas son pagadas en este caso, pero que van ayudándote a través de una serie de, insisto, dinámica, ejercicio, a ir superando algunos problemas emocionales, ¿no? Ahora, ¿por qué a todo esto Eugenia habló de la monitoreo como constante de tu estado emocional? Eso le llamamos evaluación ecológica momento, EMA, ¿ya? Y ya estamos haciendo estudios con EMA aquí en Chile hace ya un tiempo, ¿ya? Hemos logrado monitorear, por ejemplo, los estados emocionales de estudiantes universitarios, ¿no? Un estudio que lideró la profesora Carolina Nostroza de la Universidad de Concepción, ya a través de estas aplicaciones. Bueno, es fácil, te sale en cualquier momento una pregunta y tú respondes cuán estresado te sientes, cuán feliz te sientes, y se va haciendo un seguimiento a lo largo del día, a lo largo de los días, ¿no? Eh, Nosotros estamos en este proyecto intentando diseñar una aplicación que cumpla con 3 objetivos. La primera es la reducción de los niveles de estrés a través de técnicas fundamentalmente cognitivo-conductuales. La segunda, la promoción del bienestar a través de técnicas positivas, y en esto me está ayudando también Carmelo Vázquez, ¿no? Y Carolina Nostroza en la primera parte, la cognitivo-conductual. Y la tercera línea es lograr aumentar el sentido de competencia y control de las personas que están recibiendo estas aplicaciones. Y eso fundamentalmente a través de ejercicios derivados de la terapia sistémica breve, que de la cual también habló Eugenia en un principio. Porque la terapia sistémica breve, una de sus mayores diferencias respecto a otras intervenciones, es que se orienta en forma muy explícita a mejorar justamente el sentido de competencia y control. O sea, la gente se siente más empoderada, como es capaz de reconocer sus fortalezas, es capaz de reconocer cursos de acción a partir de las estrategias que uno desarrolla a través de la terapia sistémica breve, como también lo vamos a ver en el diplomado. Ahora, ¿qué sabemos del uso de la aplicación móvil? ¿Ya? Y ahí le voy a dar inmediatamente cómo lo vamos a hacer en el estudio, porque nos muestra que tiene un efecto pequeño a mediano. O sea, el efecto no es fuerte. Se ha aplicado con éxito en personas que tienen síntomas depresivos, ansiosos y de estrés. El proyecto que estamos elaborando en este minuto, del cual yo soy el investigador principal, está orientado al estrés, fundamentalmente, que es el área en la que yo me muevo, ¿no? No se recomiendan como intervenciones únicas.
En otras palabras, se recomienda como un complemento, también lo dijo Eugenia. Es un complemento al trabajo que el terapeuta a lo mejor puede hacer en forma presencial o online, pero no como única intervención, porque ahí es justamente cuando se obtiene un efecto pequeño. ¿Ya? Por lo tanto, en este proyecto que estamos elaborando, la aplicación va a tener un botón de contacto. Y ese botón de contacto va a ir hacia WhatsApp y va a estar conectado a terapeutas reales que van a poder atender a través de WhatsApp telemáticamente. Así lo tenemos planificado, porque como intervención única el resultado es menor, ¿no? Y ese psicólogo real va a tener algunas sesiones online al mes, una o dos, ¿ya? Aparte, obviamente, responder las dudas que surjan a través del WhatsApp, ¿ya? O sea, vamos a combinar atención online con el uso de aplicación, pero dándole la fortaleza a la aplicación, ¿no? La duración de uso para generar cambios mínimo 7 semanas. Y en el proyecto que estamos ideando en este minuto, la duración será de 8 semanas, justamente por esta evidencia. Nosotros estamos creando un proyecto de investigación basada en lo que ya sabemos, ¿no? Para ver si esto, el agregar ese botón de WhatsApp, además las intervenciones sistémicas breves, que también son novedosas en esta línea, generan una diferencia en el manejo del estrés en personas que están altamente estresadas. ¿Ya? Eh, y finalmente, quiero agregar algo más acá. Se me olvidó agregar algo, ¿no? ¿Cómo podemos además usar la inteligencia artificial acá? A través de aplicaciones que aprenden. ¿Ya? Aprenden, por ejemplo, a través del monitoreo constante, cuál es la técnica más adecuada para ese momento. Por ejemplo, si detecta a través de pulsera o relojes, ¿no? Que ha aumentado la frecuencia cardíaca, entonces a lo mejor puede proponer una intervención basada en la desactivación y no una intervención que viene de manual. ¿Ya? O sea, que vaya aprendiendo e indicando personalizadamente lo que vaya necesitando la persona. Y además de eso, como es una máquina que aprende, puede que luego te vaya seleccionando aquellas técnicas que ya se ha usado la persona que han mostrado mayores efectos. O sea, si la persona ha usado la respiración diafragmática, la respiración consciente y la relajación muscular y descubre la máquina que la mayor reducción de activación se produce con respiración consciente, entonces probablemente es el ejercicio que va a proponer en las siguientes ocasiones. ¿Ya? Nosotros en nuestro proyecto nos hemos incorporado inteligencia artificial porque para eso necesitaríamos no solamente el EMA, sino a través de un tipo de registro fisiológico. Y el registro fisiológico encarece mucho el estudio porque habría que tener pulseras inteligentes o reloj inteligente para cada usuario. Y eso, plata para eso, por mucha plata que le pidamos al Estado, no tenemos. ¿Ya? Pero es una idea que también se puede potenciar, ¿no? Y bueno, esto yo dije que era lo más antiguo, que es la terapia con realidad virtual aumentada. En la realidad virtual usa estas gafas, ¿no? Realidad virtual como lo estamos viendo ahí, que esto es más bien realidad aumentada, porque se ve como si hubiera interacción con este caso con araña con la persona tiene una fobia, ¿no? También lo dijo Eugenia, el uso de la realidad virtual y de la realidad aumentada se ha utilizado mucho como terapia de exposición, es decir, exponerse a algo y le tengo miedo, ya sea un estímulo común o una interacción social, ¿no? Y además para entrenamiento de habilidades. Está usado para ambos, ¿no? Tengo entendido por lo que he leído que su efecto mayor se da como terapia de exposición. Para el entrenamiento de habilidades, su efecto es menor. ¿Ya? Y yo leí hace algún tiempo un artículo que exponía a través de, no solamente de la realidad virtual, sino a través de dispositivos mecánicos a un terremoto, a personas que han sido traumatizadas por terremotos. Entonces, claro, lo subían a una plataforma que simulaba los movimientos del grado en que la persona sufrió el terremoto, y en la realidad virtual, obviamente, veía cosas relacionadas con el terremoto, y esa estimulación constante generaba una disminución de los niveles de activación en esa persona, disminuyendo, por lo tanto, la respuesta de estrés, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que la terapia basada en realidad virtual es superior a los grupos de control en lista de espera y similar a la terapia en persona. Esto que estoy diciendo es importante, porque si la terapia asistida por realidad virtual tiene el mismo efecto que la terapia en persona,
Entonces, ¿para qué vamos a usar realidad virtual? Si sale más caro que la intervención en persona. O sea, un tema de eficiencia. Si es más barato persona a persona, entonces no voy a usar realidad virtual. Y por lo tanto, la realidad virtual tiene que usarse en condiciones donde la atención en persona, por ejemplo, para la exposición a un estímulo fóbico, no es posible. Por ejemplo, yo pienso en personas que tienen miedo a viajar en avión. A lo mejor la realidad virtual lo puede ayudar, por cuanto hacer una terapia de exposición persona a persona para subirse a un avión es más complejo, ¿no? No hay evidencia de resultado en la realidad aumentada. Y eso probablemente se deba a que hay muy poco estudio hasta la fecha. Muy poco estudio. Y por lo tanto puede ser una alternativa eficaz para los tratamientos actuales, principalmente con trastornos postraumáticos en personas que no responden al tratamiento habitual. Es decir, si no responde a la terapia en persona o cara a cara, entonces a lo mejor la realidad virtual puede ayudar. ¿Ya? Eh, Eso es lo que yo quería decir. Ahí está mi Instagram, si alguien me quiere seguir y hacerme preguntas por ahí también. Siempre ahí respondo la mayor parte de los mensajes, sino todos los que me llegan por Instagram, ¿no? Que es la forma de comunicación que yo prefiero con las personas que me quieren escribir. El WhatsApp lo paso como a segundo término, ¿no? Sobre todo porque el WhatsApp genera más presión. Así como ya lo leyó, ya pues responda, ¿no? En Instagram ya se sabe menos eso y por lo tanto uno puede darse un poco más de tiempo para responder, ¿no? Así que, bueno, eso es todo lo que yo quería contarles. Estamos bastante bien en el tiempo. Ahora me imagino que vienen preguntas, así que le doy la palabra a Beatriz. Hola, súper. Muy buena exposición de ambos. Así que ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Quienes quieran hacer alguna pueden levantar su mano y o también dejarla en el chat. Ahí lo vamos a ir leyendo. Parece que no tenemos preguntas. Recuerden que pueden levantar su mano en el apartado de reaccionar y ahí abajito dice levantar la mano. ¿Se ha topado mala aplicación de la tecnología en la práctica? Aquí dice Denise. Creo que Eugenia habló de los aspectos éticos. Lo cierto es que sí se puede dar una mala aplicación de la tecnología en la práctica, porque la tecnología es neutra. ¿Ya? Y hay elementos, por ejemplo, de el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, que puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. ¿Ya? Entonces, ahí a lo mejor Eugenia tiene algún detalle más que hablar al respecto, pero como toda tecnología, mi punto de vista, tiene que ser manejado éticamente por quien la utiliza, ¿no? Porque no son neutras, tú puedes darle buen uso o mal uso. Eugenia, te paso la palabra. Y en eso, como desde las perspectivas de género, lo que ha tocado es en el mal manejo de la tecnología en la práctica de que profesionales borran las líneas de interacción. Entonces acá lo que encontramos es que empiezan a seguir en Instagram, que ponen like en las historias, que ponen like en las fotografías, y no es el objetivo de la utilización de los perfiles profesionales del psicólogo. O sea, ahí, por ejemplo, se utiliza esta tecnología de mala forma para los consultantes. Eh, Tú no puedes utilizar la información de tus consultantes que suben de sus historias porque eso no debería ser. Hay algunos colegas que incluso le dicen, a ver, muéstrame tu WhatsApp, muéstrame cuáles han sido las conversaciones en donde no has puesto límites y el terapeuta le corrige a través de las conversaciones de WhatsApp. Te das cuenta que esa es una utilización de la tecnología inadecuada. Entonces, ¿qué pasa acá? También que hay consultantes que ofrecen esto y te dicen, te muestro la captura, te leo el mensaje y lo que nosotros como siempre desde la técnica es, mejor explícame cuál es la resonancia que tiene para ti, explícame cómo te gustaría haber reaccionado, qué elementos debería de conversar en esta sesión para que te sientas preparado, preparada para enfrentar esto de manera más adecuada. Asimismo, ¿cierto? En las utilizaciones de aplicaciones de rastreo,
Nosotros hemos visto que la autolesión no suicida, el monitorear hace cuánto tiempo que no he realizado la conducta de corte, suele ser iatrogénica porque aumenta la presión respecto al síntoma y no ayuda a que la persona empiece a activarse en agencia. Entonces ahí lo que nosotros sugerimos es que se haga una utilización de alguna aplicación de rastreo emocional, como las que comentó Felipe, y que no hagamos una donde se muestre cuántos días, horas y minutos han pasado desde la última situación de corte. Y también, ¿cierto?, en el uso de la tecnología, como señaló Felipe, ¿cierto?, que accedan a nuestro Instagram o que accedan a nuestro WhatsApp, pero nosotros tenemos que mostrar siempre que esta tecnología va a ser utilizada de cierta forma. Yo les digo, tú escríbeme cuando quieras, yo te voy a responder cuando pueda. Y no se debe de esperar inmediatez. Muchas veces puedo dejar el visto en el mensaje porque voy a estar entre pacientes, pero yo te voy a responder al finalizar la jornada. Y ahí las personas pueden calmar la ansiedad, pero esto siempre tiene que estar dado en el encuadre para que sea entregado de forma ética y adecuada. No sé si ahí se responde un poquitito tu duda, Denise. Y el HPMD, nosotros sí hacemos diplomados en psicoterapia breve y Felipe es un gran exponente, puedes tener los libros y esos elementos. Entonces, si quieres profundizar, está la línea autodidacta y está la línea de los cursos de Centro de Estudios Sistémicos y además de los que hace CONADIPA dentro de muchas otras instituciones porque Felipe es muy internacional. Bueno, Consta- Eugenia está siendo bastante modesta porque Eugenia también tiene varios programas de intervención en terapia breve que hace por CESIS, por ADIPA, ¿no? Y entre otras instituciones. Así que estamos a la par ahí con Eugenia. Sí, hay una pregunta que no quiero dejar pasar que viene ahí, que si se puede usar en vivencias traumáticas. Lo cierto es que se usa todo este tipo de terapia con vivencias traumáticas, pero agrega relacionado con abuso sexual. Y ahí quiero hacer una aclaración. Cuando uno usa terapia de exposición con trauma, es respecto a situaciones que generan activación en el presente, no es no es revivir la experiencia pasada, ¿no? Es decir, cuando las personas, por ejemplo, están, no sé, cruzando una calle, escuchan una bocina y la bocina genera un estado de alarma porque está asociado a un atropello que vivió hace 10 años atrás, entonces, claro, se le expone a la bocina porque le genera un problema en el presente. Entonces, claro, una persona que sufre abuso sexual, que en cuanto se encuentra con una ascensor a solas con alguien, se activa, entonces probablemente estar en un ascensor con alguien a través de realidad virtual podría ayudar, pero no es exponerla a la situación traumática propiamente tal, o sea, no es exponerla a la experiencia de abuso, eso es iatrogénico, ¿ya? Entonces, eso es la aclaración que yo quería hacer al respecto. Y en eso mismo, como señala acá, nosotros elaboramos las vivencias traumáticas, la mayoría de los docentes, desde el modelo de Yvonne Dolan, que es un modelo narrativo centrado en soluciones que ha mostrado una buena evidencia y que ayuda a que las personas puedan tomar su historia y pasar de víctimas a héroes, pasando entre medio por ser sobrevivientes. Entonces, esa forma de aplicar la terapia se puede dar en un contexto presencial, se puede dar en un contexto online y suele evitar cierto revictimizar porque no nos centramos en lo que le sucedió, en lo que le hizo este otro sujeto, sino que más en los recursos de la o el consultante. Entonces, también depende de lo que tú conceptualices como la terapia, va a pasar por los distintos formatos. Em, Ahí el Alejandro te preguntó si tú sabías algo de esto de las epistemologías de Migon. Nada, yo creo que esa pregunta la podría responder Rodrigo Mardone en algún momento, ¿no? Cuando se encuentre con Rodrigo Mardone, que es el epistemólogo del grupo, entonces el filósofo del grupo. No, yo no manejo eso. em, Miriam nos comenta, ¿cierto?, de que ella agrega a sus consultantes al perfil profesional, pero no ve sus estados o sus publicaciones porque se sentirían vigilados. Ahí está un buen límite y eso pasa por cómo nosotros como personal terapeuta nos posicionamos al momento de hacer la interacción y cómo nosotros desde nuestro código de ética también empezamos a plantear, ¿cierto?, estos elementos. Así que, Miriam, 10 de 10 en tanto a ética profesional. Y el Rafael nos dice que hace 2 años de terapia en línea para una universidad y ahí quedamos con la duración, sesiones y son otros comentarios aparte.
Felipe, el Llenaro te pregunta a ti si tiene algún criterio o criterios por los cuales decide no realizar sesiones en línea. En general no tengo problemas para realizar sesiones en línea, ninguno. Solo que necesito, por comodidad mía, tener un encuentro presencial probablemente previo o inicial. Ya, y por eso insisto, yo solamente atiendo en la ciudad de Concepción, no atiendo a gente que está en otras ciudades, a menos que haya iniciado atención presencial conmigo. Pero es un tema personal, ¿no? Porque tiene que ver con la comodidad con la tecnología. Ahí dice algún libro actual, autores que hablen en profundidad sobre tecnología y terapia breve. No, pero podríamos escribirlo. Alguien por ahí dice que yo todo lo que toco lo transformo en libro. Podríamos hacer ahí un ejemplo de lo mismo. Ahí con Eugenia ahí a lo mejor nos ponemos a escribir un libro sobre el tema. ¿Ya? No es Y te mala pregunto una idea. página para ti, Eugenia. Sí, lo vamos a hacer. Eugenia, te pregunto cómo contactarse contigo. Lo que pasa es que yo tengo mi Instagram Chica Molesta, pero yo no tengo redes profesionales porque no me gusta como tener seguidores en esa línea. Pero si me escribes un DM, yo siempre te lo voy a responder y soy... Arroba chica molesta. No sé por Mm, qué. Ella sabrá por qué le puso ese nombre. Yo sí, la veo siempre tan risueña, pero pone chica molesta. que me consideraban mañosita en la universidad. Luz nos dice, Ivonne Dolan, sí, Ivonne Dolan es una terapeuta Bueno, centrada en soluciones, narrativas y con una trabajo con L. social. Y como dice Felipito, una L. Exacto. Em, ya, Ahí entonces estamos, ahí ya se lo repetimos. ahí estamos, Beatriz. Bien, Eh, creo que estaríamos. Justo ahora, la última pregunta, ¿hay algún documento que se especialice en la ética terapéutica, pero desde enfocada al modelo online? Si tú escribes esas Eugenia. palabras claves en el Scholar Google, te van a aparecer muchos papers. De hecho, hay países como Ecuador que tienen principios éticos adaptados a la terapia online. Chile no ha desarrollado un modelo ético desde los profesionales de psicología para la atención telemática, pero en general nos vamos a mover por los mismos principios que nos ofrece el Código de Ética de la Psicología. ¿Ya? Entonces, en general, vamos a hacer ahí la línea. Y como te comentaba, Felipe, esta cuestión del uso de las redes tiene investigación muy vieja. A mí me da risa porque la mayoría empezaron con Skype y que las investigaciones vienen de 2010, 2012. Entonces te vas a encontrar con harta literatura en Estados Unidos y en el contexto latinoamericano nosotros tratamos de seguir esos elementos. Eh, Ronald nos dice, ¿qué elementos compensatorios frente a la ausencia analógica es preciso considerar en un proceso psicoterapéutico en el formato online? Yo creo que ahí depende mucho de las competencias profesionales de cada sujeto, porque incluso arriba habían problematizado el cómo vamos a ver las microexpresiones o algunos gestos. Yo les señalo, la cámara del celular tiene más megapíxeles que la cámara del computador. En general, las personas cuando utilizan lo no verbal, no solamente es la microexpresión, está el tono de voz, está la kinesia, están los elementos proxémicos de la cámara, está cómo empiezan a hacer el encuadre. Entonces, son elementos que tú vas detectando en la relación terapéutica. Por eso les decía, hay algunos consultantes que nos reímos porque uno ya sabe por cómo puntúan. Tú te das cuenta que un amigo está enojado por escrito porque te puso un punto, porque ya no te puso un emoji. Entonces, lo digital y lo analógico lo vamos adaptando en la construcción del vínculo terapéutico y en general esa información a la luz de las estrategias conversacionales que estás utilizando suelen pasar a segundo plano porque como dijo Felipe con los principios rogerianos, cuando tú estás espejando, espejas más en el discurso, haces los métodos más de la IMSO, de poder ir parafraseando al sujeto y donde los elementos de este movimiento van a ser menos relevantes. Incluso también te vas a dar cuenta del estado de ánimo de la persona, si es que te atiende acá en el escritorio, o está acostadita, si está con maquillaje, si está sin maquillaje. Entonces, eh, hay muchos elementos enriquecidos que se dan en el contexto digital y que tú los puedes evaluar cuando llegan al consultorio. Entonces, eh, desde ahí, no sé Yo si creo Felipe... que
si no, que pues, ya estamos como pasado, entonces quería simplemente dar las gracias y despedirnos, porque ustedes creo que tienen ahora un sorteo donde lo va a dirigir Beatriz, pero yo al menos llego hasta acá, porque tengo para variar, hacer otra cosa más adicional ahora, no he terminado mi jornada, así que aprovecho de decirles chao y nos vemos próximamente. Muchas gracias, profesores. Espero que les vaya súper. Estuvo muy interesante su exposición hoy, así que si quieren verlo después pueden revisar la grabación que va a quedar en su aula. Así que aquí no sé si quieren dejarles alguna invitación para que se inscriban en su diplomado o ya estaríamos listos. ¿Sí? Todo bien, tranquilo. Todo bien, súper. Entonces ahora vamos a finalizar la grabación.